gracias en esta hora, mi Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias por este día hermoso, gracias por este Shabbat en el que nos permites nuevamente unirnos en tu nombre, Padre. Te damos la honra y la gloria porque solo tú eres digno de recibir exaltación. Y mi Dios, queremos poner en tus manos este tiempo, Padre. Nos reunimos con el único deseo de buscar tu rostro, de tomar un tiempo como comunidad, mi Dios, para fortalecer nuestros lazos como pueblo, pero también, mi Dios, exaltarte a ti que eres el único que merece la alabanza de tu pueblo. Dios bendito, te rogamos que este tiempo sea para tu honra, para tu gloria, que cada uno de los que estemos aquí, mi Dios, tengamos un momento de reflexión, que podamos, Padre Celestial, a través de tu palabra y a través de la alabanza, acercarnos al trono de la gracia, mi Dios, donde tú tienes ministración abundante para cada uno de nosotros. Mi Dios bendito, permite, mi Dios, que cada uno de nosotros nos acerquemos a ti con manos limpias, con un corazón puro y con el ánimo, mi Dios, de estar unidos en tu nombre. A ti sea honor y gloria, Padre, en el dulce y bendito nombre de Yeshua, tu Hijo amado, oramos a ti. Amén. Pues vamos a empezar a adorar a nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores, Yahshua, Yeshua, Mashiach. Amén. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré. Será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Adón. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Adón, tu nombre, Adón, tu nombre, Adón. Hiciere volver la Cautividad, seremos como los que sueñan. cuando el Señor Señor hiciere
Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Yahweh. gózate, Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Yahweh. gózate, Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en tu presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Yahweh. gózate, Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Yahweh. gózate, Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Yo cantaré, celebraré. Yo cantaré, celebraré a Él. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Se siente su gloria en ese lugar. Algo grande va a pasar. se Se activa activa lo sobrenatural. Se siente su gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Dile, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifiesta.
manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Se siente su gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Amén, gloria a Dios. Nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, no, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Oh Señor, nos inclinamos delante de tu presencia. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti
emocionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Adón. Amén y amén. Muy bien, hermanos, ahí como les puse en el chat del grupo, hoy es la última parte de lo que hemos venido hablando. De 1 de Pedro 3:19, que nos sacó ¿a dónde? A hablar de ¿qué? Cuerpo, alma y espíritu. Ok, hermanos. ¿Estamos todos en la misma página? ¿Se acuerdan de todo lo que hemos venido hablando las últimas 2 semanas? ¿O me regreso y empezamos para tener otras 3 semanas más? ¿No? ¿Sí? ¿Han apuntado? ¿Lo han vuelto a estudiar? Ya tengo mis serias dudas, ya pusieron cara como de que tal vez no. Bien, hermanos. Vamos entonces a la última etapa, solo para que podamos ligar de lo que hemos venido hablando ahora. 2 comentarios. Alguien que me diga 2 cosas de lo que ha quedado ahí en la mente, en el corazón, de lo que hemos venido hablando. 2 cosas para poder ligar de ahí a donde voy a terminar el día de hoy. ¿Quién dice yo? Ya hablaron del Sheol, ¿está bien? Entonces, como no los veo muy animados, voy a hacerles yo la pregunta. ¿Qué es el Sheol? ¿A dónde se va qué? ¿Ok? ¿El alma de quién? De todo el que se muere. Todo el que se muere. Nadie puede evitar eso. ¿Sí? Excelente. ¿Qué pasa con el espíritu? Vuelve a Dios que lo dio. ¿Y el cuerpo? Queda en la tumba. Excelente. Si regresamos entonces al tema del Sheol, ¿qué podemos señalar con respecto al Sheol? ¿Qué hemos dicho o qué dijimos? Algunas cosas que lo caracterizan. ¿Ok? No es, está en dice la Escritura que está en lo profundo de la tierra, más no es un lugar que podamos alcanzar. ¿Ok? Es una expresión que han utilizado los distintos personajes y los distintos escritores bíblicos para referirse a un lugar de acceso imposible para el ser humano como tal. ¿Ok? Incluso, ustedes recordarán por ahí a algunos individuos que descendieron vivos al Sheol. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿Mande? No. Individuos, hombre, me refiero, ok, voy a aclarar, André, espérame. Sí, pero no. Individuos
humanos. En la antigüedad, muy en la antigüedad, hasta allá en el desierto, que se rebelaron contra Moisés. Ya les estoy dando muchas pistas. ¿Quiénes? Corá. ¿Ok? Ellos, dice la escritura, que descendieron vivos al Sheol. Se abrió la tierra y descendieron. ¿Cuál fue la expresión que utilizaron? Descendieron vivos al Sheol. ¿Alguien vio el lugar? No es que se hayan asomado. Ay, sí, allá está. No, es una expresión de que la tierra se abrió, los tragó vivos y descendieron. ¿Ok? ¿Qué otra cosa dijimos del Sheol la semana pasada? Al menos, gracias Marco, al menos tiene 2 secciones, al menos. La más profunda, ¿cómo se llama? En hebreo, porque para eso se los enseño en hebreo. La más profunda. En lo que piensan eso, sobre todo mi esposa, que me está viendo raro y que siempre me regaña. Ustedes no saben, pero mi esposa me regaña. La más profunda, que sirvió para encarcelar a los que dijo André. Ahora sí, ahí es donde entra correctamente lo que él dijo y te debo ahorita una respuesta, no creas que se me olvidó. ¿Sí? ¿Quiénes están en la sección más profunda? Los ángeles caídos, encerrados. Dice, como los escritores de la Biblia no tienen una referencia de cómo es ese lugar, ellos expresan, están en prisión. Pero sabemos nosotros utilizando la lógica, que ellos son espíritus. Un espíritu no puede ser contenido por una prisión como la que nosotros conocemos. Sin embargo, entendamos prisión como un lugar en el que ellos están colocados sin la posibilidad de salir, ¿ok? Entendamos prisión de esa forma y no como nos la dibujan en una película o la entendemos nosotros con barrotes y no, eso no, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, al menos hay hay una división que hace 2 lugares, al menos, ¿ok? La más profunda reservada para los ángeles caídos, como lo leemos nosotros en Pedro precisamente, y la otra que es donde están el resto de las almas. El resto de las almas están ahí, al menos 2, ¿de acuerdo? Hasta ahí creo que no tenemos mayor complicación. Entonces, muy bien. Ahora, para responder lo que me preguntó la semana pasada André, yo tengo una buena y una mala, André. ¿Quieres la buena primero o la mala? La mala es que no encontré algo que haga referencia a grados de malignidad en los ángeles. Lo que sí encontré es que los ángeles, todos ellos, los caídos y los que aún están con Dios, tienen niveles de jerarquía. Y de hecho eso lo expresa el propio Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, cuando dice que hay principados, potestades. Y lo podemos respaldar con lo que dice Daniel cuando él recibe al mensajero enviado por Dios y dice que fue retenido por el príncipe de Persia, una entidad espiritual que bloqueó por un tiempo. ¿Se acuerdan a quién? El enviado de Dios, ¿cómo se llamaba? Gabriel. Acuérdense, todo lo que tenga que ver, todo absolutamente que tenga que ver con el pueblo de Israel, el ángel asignado para ellos es Gabriel. ¿Ok? Entonces, es detenido, es estorbado por un príncipe de las potestades celestes. Entonces, podemos hablar que las huestes celestiales, tanto las fieles a Dios como las que están con Satanás, tienen una jerarquía. Y dentro de esa jerarquía tienen posibilidad de ejecutar más o menos cosas. Recuerden, por ejemplo, otro de los ejemplos que tenemos en la Escritura, los endemoniados. Los endemoniados pueden tener una entidad espiritual que se le permite entrar a una persona, o incluso, como el ejemplo que nos cita la Escritura, un endemoniado al que le preguntan, ¿quién eres? Y él dice,
Legión, porque somos muchos. Legión en la antigüedad es un término, una expresión utilizada o tomada del ejército romano. En el ejército romano se utilizaba esta estructura jerárquica en el ejército, y una legión variaba con el tiempo, o varió con el tiempo, 3,000, 4,000 o incluso más soldados. Cuando nosotros leemos en la Escritura que aquel individuo había sido poseído por una legión, entendemos que pudieron haber sido al menos 3,000 demonios. Pero esos tienen un nivel jerárquico bajo, al que solo se les permite hacer cosas a este nivel. Pero hay otros que funcionan en las esferas más altas, teniendo incluso la capacidad, como nos dice Daniel, de bloquear a los enviados de Dios. En ese grado de autoridad podemos entender que se mueven todos los seres espirituales. Más allá de eso, André, ya no puedo decir más porque no encontré más. ¿Ok? Pero por lo menos tenemos esa estructura. Y con respecto a Satanás o Hasatán, él se le cambió o se le denomina ahora Hasatán por ser el enemigo, pero originalmente Lucifer, el ángel de luz, fue el ángel más precioso de la creación de Dios. Y a él se le dio un estatus totalmente distinto al de los demás ángeles. Entonces, él fue dotado de cualidades específicas, cualidades muy particulares. Y por eso, desde mi muy particular punto de vista, pudo lograr que una tercera parte de los ángeles lo siguieran por sus cualidades y por la manera en la que él había sido creado dentro de la estructura de los ejércitos celestiales. ¿Ok? Entonces, eso es lo que puedo responder a lo que me preguntó André la semana pasada. Volviendo a este tema entonces, hermanos, y para cerrar, vamos por favor a revisar 4 citas. La primera, Ezequiel 32:21. Y les voy a pedir que busquemos en distintas versiones porque es necesario que dilucidemos aquí algunas cosas. ¿Ok? ¿Quién dice yo y nos lee en alguna de las versiones? Ezequiel 32:21. Hoy vamos a utilizar 3 veces a Ezequiel. ¿Quién lo tiene? Sí, Lalo, por favor. ¿De qué versión? Es la Valera 65. Ok, perfecto. Adelante. Hablarán a él los fuertes de los fuertes de medio del infierno, con los que le ayudaron, que descendieron y yacieron como circuncisos, muertos con cuchillo. Ok. Aquí hay un punto importante. ¿Lo puedes repetir, por favor, Lalo? Sí, hablarán a él los fuertes de los fuertes del medio del infierno, con los que le ayudaron, que descendieron y yacieron con los circuncisos, muertos de cuchillo. Excelente. Bueno, en esta versión en lo particular, por eso quiero abrirlo a otras versiones, en esta versión en lo particular, en lugar de utilizar la palabra Sheol, utiliza la palabra infierno. Primer gran error con referencia al tema del Sheol que cometen algunos traductores: confundir o tomar como sinónimo Sheol y Gehenna. Son cosas distintas. El Sheol es el lugar de los muertos y el lugar de prisión de los ángeles caídos. El Gehinnom o el Gehenna es lo que se utiliza para expresar el lugar de tormento, el lugar donde hay fuego que no se consume. Entonces, utilizarlos de manera indistinta es un error. Lo que la Escritura nos habla específicamente es del Sheol. Y en este capítulo en lo particular, lo dejo, hermanos, para que ustedes lo anoten por ahí y puedan leer posteriormente. Se está hablando acerca de Faraón. Y Faraón era el príncipe ¿de dónde? De Egipto. Entonces, si ustedes leen esta parte, este capítulo completo, se van a dar cuenta que está haciendo alusión a Faraón. Por eso, en este versículo, cuando el profeta está hablando acerca de
se unirá con los poderosos de los poderosos, se está refiriendo a Faraón, a Egipto, ¿ok? Y de en medio del Sheol dice, los más fuertes de los fuertes le hablarán a él. Es decir, está utilizando el profeta una expresión de decir que desde el Sheol va a ser llamado Faraón para descender con los que previamente a él descendieron. ¿De acuerdo? Entonces confirma, aunque aquí la figura es Faraón y Egipto, que todos, porque Faraón no iba a pelear solo en esta batalla, entendemos entonces que se está refiriendo a todos aquellos incircuncisos, paganos, que han transgredido la voluntad de Dios. Serán llevados al Sheol. ¿Ok? ¿Alguien tiene otra versión? A ver, Paco, la pechita, ¿qué dice? Ahí está Asiria con toda su multitud alrededor de su punto. No, 32:21 nada más, brother. ¿Sí, no? 32:21. ¿Dice Asiria? Ahí está Asiria con toda su multitud alrededor. ¿Estás seguro, Paquito? Se me hace que no. 32:21. 32:21. No me asustes, Paquito. Ahora sí. 32:21. Ah, ya sé. Sí, tienes razón. Aquí es el 22, lo que pasa es que tiene un orden distinto a la pechita. No se preocupen, hermanos. Los gobernantes de las naciones juntamente con sus jóvenes hablarán desde el interior del Seol. Los incircuncisos descenderán y yacerán junto con los muertos a espada. Perfecto. Entonces, ¿ven? ¿Cuál es la razón por la que no coinciden, Paco? Porque sigue un orden distinto al texto masorético. Pero no se preocupen, solo cambia un versículo. No pasa nada. Si dice Sheol, y el versículo que estaba leyendo ahí, Paco, en el que para nosotros es el 22, dice: he ahí a Siria con toda su multitud, y en derredor suyo están sus sepulcros, todos aquellos caídos que fueron muertos a cuchillo. ¿Ok? Entonces en el Sheol, Dios a través del profeta está revelando que no solo Egipto, sino las otras potestades o potencias del mundo están ahí. Los incircuncisos no solo hace referencia a su estado de no pacto con Dios, sino a su condición de apartados de la voluntad de Adonai. Sí, Marco, a ver, ¿cuál es la que tú tienes? Es la mesiánica israelita. Ok. Del medio del Sheol, la fosa, los más fuertes de los poderosos, con sus aliados, hablarán, lo dice en paréntesis, del Paró, ya han descendido y yacen con los incircuncisos muertos a espada. Perfecto. Entonces, ya tenemos ahí otra vez ubicado a dónde van los incircuncisos. Los paganos, los idólatras, los que han transgredido la voluntad de Dios. Y eso, ¿por qué lo cito, hermanos? Porque nosotros las semanas previas hemos leído que cuando, por ejemplo, algún patriarca decía la Escritura que descendía al Sheol, entonces esto genera o puede generar un poco de duda. Es decir, ¿Abraham descendió al Sheol y está junto con esta gente? ¿Isaac descendió al Sheol y está junto con estos que están ahí descritos como incircuncisos? Jacob murió, descendió al Sheol y está junto con todos estos. Ese es un poco, vamos a ponerlo ahí, el signo de interrogación, hermanos. Ahora vamos otra vez a Ezequiel y vamos a Ezequiel 26:20, por favor, hermanos. Esta profecía, el profeta Ezequiel habló acerca de distintas naciones. Acabamos de leer que habla con respecto a Egipto. Y ahora este capítulo habla con respecto a Tiro y Sidón. ¿Alguien recuerda dónde está Tiro y Sidón? A ver, los que están en la escuela, en la prepa, en la secundaria, a ver, ¿dónde está Tiro y dónde está Sidón? Ahora yo les voy a preguntar, André. ¿Dónde está Tiro y Sidón, Zoe? ¿Dónde está esa nación? ¿Mande?
Tiro y Sidón, ¿dónde están? En el mapa, sí. Sí, que nos digas así rápido, el que sea. Hermanos, se los digo como en otras ocasiones, siempre es bueno darle una imagen de dónde estamos hablando, dónde estamos parados. ¿Por qué? Porque son lugares que nosotros no somos familiares o no estamos familiarizados con ellos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está Tiro y Sidón? Están al noroeste de Jerusalén. Si nosotros nos imaginamos, y ahorita no tengo aquí un pizarrón para dibujárselos, pero ya saben que es mi dibujo favorito, si nosotros nos paramos así en un mapa y ubicamos Jerusalén del lado derecho, que es el este, vamos a encontrar el río Jordán, el Mar Muerto, y hacia arriba el Kineret. Seguimos viendo a Jerusalén, y si nos seguimos hacia arriba como yendo a Galilea, en la parte noroeste, en la costa del Mediterráneo, ahí está Tiro y Sidón, arribita del territorio de Israel, ahí está. Entonces, una forma rápida en la que ustedes lo pueden ubicar cuando tengan oportunidad de ver un mapa es: localizan el Mediterráneo y entonces allí en el primer pedazo de tierra van a encontrar Tiro, Sidón, abajo Israel y abajo actualmente la Franja de Gaza, ¿ok? Entonces, ahí estamos, ¿no? Esta profecía de Ezequiel es hacia Tiro y a Sidón, y el versículo que vamos a leer es el 20, lo voy a leer yo, voy a leer desde el 19, porque así dice Yahweh Adonai: yo te convertiré en ciudad desolada, como las ciudades que ya no se habitan, haré que el océano suba sobre ti y las muchas aguas te cubrirán, y te hundiré con los que descienden al sepulcro, a gentes de tiempos remotos. Atención, hermanos. Y te hundiré con los que descienden al sepulcro, a gentes de tiempos remotos, y te pondré en las profundidades de la tierra, entre las ruinas de la antigüedad, con los que descienden al sepulcro, para que nunca más seas poblada, pero yo pondré gloria en la tierra de los vivientes. Entonces se le dice a Tiro, y obviamente está hablando de una ciudad, pero estamos aquí entendiendo que es toda la ciudad, los habitantes, los incircuncisos, entendidos no solo como lejos del pacto, sino aquellos que son desobedientes a Dios, terminarán ¿dónde? En la profundidad, ¿ok? ¿Sí? En el sepulcro. Es decir, otro que se cita que van a descender y ahí quedarán. Y viene la última cita de Ezequiel, 31, 14 y 16. 31, 14 al 16. Este capítulo vuelve a hablar de Faraón, ¿ok? Y dice, voy a leer desde el 13, síganme por favor, yo estoy leyendo de la textual. Dice: sobre su tronco caído se posan todas las aves del cielo, y entre las ramas se echan todas las bestias del campo, para que ninguno de los árboles que crece junto a las aguas se exalte de su altura, ni eleve su copa entre las nubes, ni confíe en sí mismo por su estatura. Ninguno de los que son regados con las aguas, porque todos están destinados a la muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres que bajan a la fosa. Así dice Yahweh Adonai: el día que descendió al Sheol, vestí de luto el abismo, detuve sus ríos, y las grandes aguas fueron detenidas. Por él enluté al Líbano, y todos los árboles del campo se desmayaron a causa de él. Al estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando lo hice descender al Sheol con todos los que bajan a la sepultura. Escuchen. Entonces todos los árboles escogidos del Edén y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados en lo profundo
de la tierra. Pregunta, ¿qué les llama la atención de ese versículo? ¿Nadie? ¿Sí? No dice que vayan al Tahiti, aquí en Tahití, como lo leímos la semana pasada. Habla del Sheol, que bajarán a ese lugar. Pero, hay una parte ahí en el versículo 16 que está muy peculiar. A ver, véanlo otra vez ahí en sus Biblias. Todas las Biblias deben de decir eso. ¿Qué? Entonces, todos los árboles escogidos del Edén y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra. ¿Qué significa eso, hermanos? Vamos a regresarnos unos cuantos años atrás. ¿Qué le pasó al Edén, hermanos? ¿Cuál es la última noticia que tenemos del Edén? Pásate, Manolo. Oh, ¿sí? Dios cercó ese lugar para que no volvieran a entrar y eventualmente tomaran ¿qué? Del árbol de la vida. Entonces quedó cerrado. Y no volvemos a tener otra referencia al Edén. ¿Qué había en el Edén? Había muchas cosas. Era un lugar apartado. Pero la escritura dice Gan Edén. Gan es jardín. Jardín del Edén. Entonces, tal vez no un jardín como el que nosotros entendemos ahora, pero es un lugar en el que nosotros podemos entender que había una hermosa naturaleza. Árboles frutales, árboles normales, plantas, etc. De hecho, ¿quién trabajaba en ese lugar? Adán. Era el responsable de trabajar en ese lugar. Entonces me imagino que era un sitio maravilloso, hermoso, que de verlo daba alegría, gozo estar por ahí. Pero después de que el hombre cae, ese lugar queda vetado para ellos, porque dentro de Gan Edén estaba el árbol de la vida. Entonces ya no pueden volver a entrar ahí. Para eso está el resto de la tierra. Y no quiere decir que el resto de la tierra fuera un desierto inhóspito, no. Pero ese lugar era especial. Y ellos ya no pueden volver a entrar ahí. Y ya no tenemos otra referencia al Edén. Hasta que Ezequiel lo vuelve a mencionar. Si el Edén estuvo en esta tierra, ¿por qué habría de desaparecer? Tendríamos que haberlo encontrado en algún lugar, ¿no? Digo, yo sé que los años pasan, los siglos pasan, pero un jardín en la tierra se destruyó, si estaba resguardado. André. No, sí. Eso es una posibilidad, tienes razón. Pero, ¿cuál es la razón aquí? Y muy interesante el punto de André. ¿Cuál es la razón por la que el profeta nos trae a colación otra vez el Gan Edén? Los árboles que estaban ahí. No todo el jardín, los árboles que estaban ahí. Entonces, todos los árboles escogidos, o sea, no todos los árboles que había, ni todo lo que estaba presente en el Edén, sino solamente los árboles escogidos
¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde fueron colocados? ¿Dónde, hermanos? Díganme, que no les dé miedo. En lo profundo de la tierra. ¿Y qué está allá abajo en lo profundo de la tierra? El Seol. El árbol de la vida no está aquí con nosotros. ¿Pudo haberse inundado, como dice André? Posiblemente. Pero antes de que eso sucediera, el profeta Ezequiel nos dice que los árboles escogidos fueron retirados y llevados a otro lugar. Llevados a otro lugar. Y después, claro, con el diluvio, por eso coincido con lo que dice André, el resto dejó de existir, inundado. Pero una parte de ellos se nos dice aquí en la Escritura que está en otro lugar. Fue a otro lugar. Ahora, este capítulo, hermanos, también, por favor, ustedes anótenlo y léanlo con detenimiento. Porque en este capítulo ustedes van a encontrar algo muy interesante. No me voy a detener en eso ahora, pero ustedes van a encontrar algo ahí muy interesante, y es que en algunas porciones de la Escritura se utiliza a los árboles como sinónimo de hombres, o a hombres como sinónimo de árboles, ambas cosas. Sin embargo, ¿por qué el profeta? Y esa es la pregunta que yo les pido que reflexionen, no ahorita, pero con calma. ¿Por qué el profeta Ezequiel tendría que habernos metido a los árboles del Edén si todo bastaba con dejarlo en la similitud entre los árboles y los hombres, o los hombres y los árboles, y haciéndonos referencia a que Faraón iba a terminar en ese lugar? ¿Por qué tenía que mencionar al Edén? ¿Por qué tenía que mencionar los árboles escogidos de ahí? ¿Por qué tenía que compararlos con los árboles escogidos del Líbano? ¿Por qué? Y no tenemos otra referencia más acerca del Edén. Entonces, hermanos, ¿por qué les comento esto? ¿Por qué les digo esta parte? Y aquí es donde me voy a meter en, se dice coloquialmente, camisa de 11 varas, ¿no? Dicen por ahí. ¿Alguien de ustedes? ¡Ay, caray! Déjenme buscar. Ya no lo encuentro. Ah, está aquí la primera página. ¿Alguno de ustedes, lo mencioné la semana pasada, ha leído el libro de Enoc? ¿Sí? ¡Ay, hermana Adela! ¿Y qué dice el libro de Enoc? ¿Ok? ¿Ok? El libro de Enoc es un pseudoepigráfico. ¿Qué significa eso? Que alguien lo escribió utilizando el nombre de Enoc, pero no fue Enoc el que vivió 7 generaciones después de Adán. Eso es lo que significa pseudoepigráfico. Alguien toma prestado el nombre y escribe como si fuera aquel, pero no lo es. Es un libro del periodo del Segundo Templo, cercano a Yeshua. De hecho, es mencionado. ¿Quién menciona el libro de Enoc? Judas. Judas menciona el libro de Enoc. Es decir, era un libro que lo leían en aquel tiempo. Lo leían, hermanos. No voy a entrar al detalle de si decimos o no decimos que es canónico o no es canónico. Yo no voy a tocar ese tema. Les voy a leer esta porción del libro de Enoc. Dice aquí: entonces pregunté observando todos los pozos. En esta porción, al pseudo Enoc
se le deja ver una parte de un lugar y él se sorprende de ver lo que hay ahí. Entonces pregunté, observando los pozos, ¿por qué están separados unos de otros? Me respondió diciendo, estos 3 han sido hechos para que los espíritus de los muertos puedan estar separados. Así, una división ha sido hecha para los espíritus de los justos, en la cual brota una fuente de agua viva, y así ha sido hecha esta para los pecadores cuando mueren y sean sepultados y así ha sido hecha esta, la otra, para los pecadores cuando mueren y son sepultados, y no se ha ejecutado juicio contra ellos. Aquí sus espíritus son colocados aparte para esta gran pena hasta el día del gran juicio, y castigados y atormentados para siempre quienes merecen tal retribución por sus espíritus. Esta división ha sido separada para quienes presentan su queja y denuncian su destrucción cuando fueron asesinados en los días de los pecadores. También ha sido hecha esta para los espíritus de los hombres que no fueron justos, sino pecadores, para todos los transgresores y los cómplices de la transgresión, que en el día del juicio serán afligidos fuera de ahí, pero no serán resucitados. Entonces bendije al Señor de majestad y le dije, bendito sea el juicio de justicia, y bendito sea el Señor de majestad y justicia, que es el Señor del mundo. Insisto, no voy a hablar, hermanos, de si esto es canónico o no. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que contemporáneos a Yeshua leyeron y lo tomaban como algo a referenciar. Por eso Judas, en su pequeña carta de unos cuantos versículos, hace alusión al libro de Enoc. Lo leían, lo conocían. Canónico es lo que nosotros sabemos que compone la Biblia que hoy tenemos en nuestra mano. Los libros que se dice fueron realmente inspirados por Dios. ¿Ok? Este no se considera. Sin embargo, insisto, era leído entre los contemporáneos, incluso por Judas, uno de los discípulos. ¿Habría que lincharlo por haber leído cosas que no estaban permitidas? Bueno, evidentemente estaban permitidas leerlas porque las tenían a la mano, ¿no? Entonces, ¿qué se dice aquí? Que él ve pozos separando 3 lugares. Uno, donde están, él le llama los espíritus, pero en la primera parte del libro, él habla acerca de los espíritus de las almas. Entonces, lo que él ve o se le permite ver aparentemente son las almas de los que murieron justos, separados de los que murieron injustos, e incluso hay una separación extra de aquellos que fueron muertos justos, que fueron asesinados en el tiempo de los ángeles caídos. Noten la similitud, hermanos. Noten la similitud a 2 cosas que tenemos en el Brit Hadashah. La primera, que es también algo que normalmente causa muchísima controversia: la supuesta parábola de Lázaro y el justo. ¿Ustedes la han leído? ¿Sí? ¿Quieren que la leamos? Vamos para allá. Perdón, Lázaro y el rico, sí, hermana, gracias. Perdón, Lázaro y el justo. 16, Lucas 16, 19. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino blanco, haciendo banquete cada día con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro,
el cual, lleno de llagas, había sido echado junto a su puerta, y ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Sucedió entonces que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y alzando sus ojos en el Hades, Hades recuerden que es la expresión griega de Sheol, Sheol es hebreo. Y alzando sus ojos en el Hades, estando en tormentos, vio a Abraham desde lejos y a Lázaro en su regazo. Y dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Abraham respondió: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro asimismo los males. Pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo eso, entre nosotros y ustedes hay puesta una gran cima. Así dice aquí, el texto griego no dice cima, dice pozo o fosa. De tal modo que los que quieren cruzar de aquí para allá, vosotros no pueden, ni de allá para acá. Vean la similitud, hermanos. Mashiach está narrando esta parte, y hay gente que dice: eso es una parábola. Eso no puede ser literal, no lo puedes tomar literal. Y hay una gran controversia entre quienes piensan que es una parábola y quienes piensan que no es una parábola. Los que tienen el argumento de que no es una parábola es porque normalmente cuando Mashiach hablaba de una parábola decía: les voy a dar una parábola. Normalmente siempre hacía alusión y empezaba a narrar la parábola. Y el otro argumento que tienen es: toda parábola, incluso cuando es una parábola, tiene elementos que son comprobables. Por ejemplo, ustedes conocen, voy a citar una rápido, la parábola de la semilla, la que cayó en el camino, la que cayó junto a las piedras, la que cayó en tierra buena. Era fácil comprobar, incluso siendo una parábola, una alegoría, que si la gente tiraba la semilla en el camino, evidentemente iba a ser comida por las aves del cielo. La gente podía comprobar que si tiraban una parte de la semilla entre pedregales, seguramente que iba a salir un poco y después se iba a morir, porque no tiene tierra para profundizar sus raíces. Y la gente también podía salir al campo y comprobar que lo que caía en buena tierra producía fruto. Eso era fácilmente comprobable. Es decir, incluso las parábolas, hermanos, tienen elementos que la gente puede comprobar. Puede salir al campo y darse cuenta que eso existe. No son invenciones. Solo es una forma práctica de enseñanza. Entonces, quienes sustentan que esto no es una parábola, dicen: aquí el Mesías no está diciendo que sea una parábola. Y además contiene elementos que figuraban dentro de la psique, de la conciencia de la gente del segundo templo. Por eso encontramos una referencia casi igual en Enoc. Casi igual. Hay dos lugares, en un lugar están las almas de los justos, en otro lugar están las almas de los pecadores, y hay uno incluso reservado para los que murieron como mártires. Y esa es la otra semejanza a la que hago referencia, donde tenemos algo exactamente igual. En el libro de Apocalipsis, cuando a Juan se le permiten ver las almas de los justos que fueron sacrificados durante la tribulación. A Juan no se le permite ver ninguna otra más de las almas. Vean, pongan atención a eso. Juan no puede ver más que las almas de aquellos que fueron mártires en la tribulación. Un grupo especial y selecto de personas que perdieron la vida por el testimonio del Mesías y están bajo el altar. No quiere decir que ahí vivan, sino a Juan se le permite ver que debajo del altar Dios las tiene presentes y ellas claman diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, vengarás nuestra muerte? Y la respuesta del Padre es: tómenlo con calma. Tómenlo con calma, porque aún faltan muchos de sus compañeros que se han de unir a ustedes. ¿Quiénes son aquellos? Los demás mártires durante la tribulación que van a acompañarlos. Y entonces Enoc
nos dice que hay un lugar reservado en el Sheol para esos que son mártires. ¿Se dan cuenta de las similitudes? Y luego Mashiach, no solo eso, Paco, sino que Mashiach nos dice que en uno de esos lugares, aquel Lázaro, cuando muere va, y mucha gente dice, es que eso que se refieren nunca está narrado en la Biblia, el seno de Abraham. No está diciendo que se llame el seno de Abraham, está diciendo que Lázaro, Elazar, está junto con Abraham en su seno, en su regazo, es decir, Abraham está haciendo una especie de consolación de aquel varón. Por eso cuando le pregunta que lo mandes para que dé un poco de agua, no se puede. Acuérdate que tú recibiste en vida muchísimas bendiciones, muchísimas comodidades, y recibió pena y dolor. Entonces, por eso, dentro de la narrativa del Mashiach, yo concluyo que esa figura de en el seno de Abraham, en el regazo de Abraham, es porque él está pasando por un momento, quizá, insisto, de una consolación del padre Abraham. Y sabemos que los justos descienden al Sheol igual que todos. No quiero que me digan mañana o me culpen mañana de que yo estoy diciendo que literalmente esos lugares están presentes. ¿Por qué? Porque hay una gran controversia al respecto. Lo que yo sí les puedo decir, y categóricamente lo afirmo, es independientemente de quién sea la persona en este mundo, cuando parta de aquí, su alma llegará al Sheol. No hay forma de salir de esa. Todos descenderemos al Sheol. Y también categóricamente enfatizo y lo concluyo, y eso sí lo pueden decir que yo lo dije, en ese lugar hay un espacio específico en donde se encuentran las almas de aquellos que han sido, o bueno, que serán mártires. Es un lugar específico. Son los únicos que puede ver Yohanan, son los únicos que se le permite observar en ese lugar, que simbólicamente desde debajo del altar están clamando a Dios para pedir su venganza. Y ese es un lenguaje que nosotros normalmente no le prestamos mucha atención. Pero si somos atentos en el libro de los Salmos, hay salmos que se le conocen como salmos de imprecación. ¿Qué significa eso? Salmos en donde el escritor le dice a Dios: ¿hasta cuándo vas a juzgar a los injustos? ¿Hasta cuándo vas a hacerme justicia a mí en contra de los que buscan mi mal? Eso es imprecación. Nosotros normalmente no manejamos ese tipo de lenguaje porque pensamos que no es correcto pedir que Dios juzgue. Pero lo encontramos en el libro de los Salmos. Pero lo encontramos en el libro de Apocalipsis, cuando las almas claman diciendo: ¿cuándo vas a vengar a los que nos mataron, de los que nos mataron? Pero es un lenguaje que existe en la Biblia. ¿De acuerdo? Yo estoy afirmando dos cosas de manera categórica. Yo no estaba en el Sheol, hermanos, y nadie puede regresar de allá. Nadie. El único que lo hizo ya no está aquí. Está a la diestra del Padre. Bueno, para concluir, hermanos, y les pido que estos capítulos los vuelvan a leer. ¿Sí, André? ¿Los vas a leer con tus papás? Ya dijiste, es una promesa. Hermanos, ¿por qué no me quiero ahogar, empantanar en esta parte? Eso no es el punto relevante de la carta. Yo ahondé en él para que tengamos claridad de cómo es el pensamiento en el periodo del Segundo Templo. De qué cosas sí las puedo decir categóricamente y las acabo de establecer. Pero hay algo que está detrás de eso y normalmente no se comenta. 10 minutos, termino, hermanos. Recuérdeme, por favor, a quién era dirigida la carta de Pedro. Asia Menor, Galacia, Ponto. Es decir, las ciudades
que eran parte del Imperio Romano, en donde había diáspora de ramas naturales, judíos, ramas naturales, mezclados con gentiles, ¿ok? Gentiles que eran seguramente, muchos de ellos, idólatras, paganos. ¿En qué periodo estamos hablando? ¿En qué periodo? ¿Qué periodo es? Ya también lo debemos de tener claro en la mente. ¿Qué periodo estamos hablando? El periodo del cuarto grande imperio que Dios le describió a Daniel. ¿Quiénes son? Los romanos. Los romanos vinieron después de ¿qué imperio mundial? Los griegos. ¿Qué heredaron los griegos a la humanidad? ¿Qué? La filosofía. ¿Alguna vez han leído ustedes algo en referencia así en las Escrituras? ¿No? Bueno, Colosenses 2:8. Miren que no haya quien los esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Mashiach. ¿Qué era lo que privaba? Y eso estoy seguro que nadie se los ha dicho. No estoy seguro. ¿Qué era lo que privaba en esas ciudades del Imperio Romano, donde había diáspora de ramas naturales, judíos, ramas naturales, mezclados con gentiles? ¿Cuáles eran sus características? La helenización que habían sufrido. Incluso, eso es un dato histórico, ustedes lo pueden consultar, ramas naturales que vivían en esos lugares, en la diáspora, y que no querían ser identificados como descendientes del pacto, buscaban la forma de que los médicos griegos, que eran muy buenos para aquel tiempo, les hicieran una cirugía, una operación, para regresar y eliminar la circuncisión, de forma tal que no los pudieran identificar. ¿Cómo se llama eso? Helenización. Y no estoy diciendo que todas las ramas naturales lo hacían, solo estoy diciendo que algunos practicaban eso para no ser identificados, porque era muy evidente en los baños públicos que alguien era del pueblo de Dios. ¿Ok? Helenización. Y aquí Colosenses nos dice: no dejen que nadie los esclavice por medio de filosofías. Entonces, ¿qué había en esos lugares? ¿Por qué los escritores bíblicos hablan acerca de estas filosofías? Huecas sutilezas. No dejen que los engañen. ¿Por qué Pedro les habla a ellos en esas regiones, haciéndoles alusión en su carta que solamente a través de Yeshua el Mesías, de su sacrificio, de su forma de vivir, de la manera en la que Él se condujo, de que a pesar de su muerte Él bajó en el alma a predicar a los espíritus que habían pecado y regresó para tomar su lugar a la diestra del Padre, es la única forma en la que el ser humano puede alcanzar la restauración? ¿Qué pensaban aquellas gentes en aquel tiempo? Gaby. Historia para los que están en la prepa. El pensamiento griego se destaca en 3 periodos: presocrático, antes de Sócrates; clásico, Sócrates, Platón, Aristóteles; y helenístico, desde Alejandro Magno hasta Augusto. ¿Okay? 3 periodos del pensamiento griego. Vean los conceptos que tenían ellos, para que ustedes me digan por qué los escritores bíblicos abordan este tema. La concepción dualista de la naturaleza humana, dualista, formada por 2 principios: el material
y el espiritual. La idea de que existen dos principios universales que gobiernan el cosmos y al hombre: el principio del bien y el principio del mal. Vean, ustedes vayan repasando lo que hemos estado estudiando. La idea de la inmortalidad del alma. El alma es indestructible. La Escritura dice otra cosa, pero eso es lo que pensaban los griegos. Por eso Pedro y los demás escritores dirigen sus cartas con un objetivo claro. 4. Sí. Voy para allá. La concepción de un destino inevitable, pero también de la libertad humana. Aquí, vean que es muy común en la iglesia cristiana hablar de la predestinación. Eso no es una enseñanza bíblica, es una enseñanza griega. Esto, la concepción de un destino inevitable, es decir, ya estás predestinado. Eso no está en la Escritura. Ojo, hermanos. El concepto de la responsabilidad del hombre como consecuencia de la libertad que ostente a pesar de la influencia de su destino. El concepto de una justicia universal y la inevitabilidad de la sanción. ¿Qué les parecen esas declaraciones del pensamiento griego? ¿Qué opinan? A la luz de los escritos de los discípulos. Porque para cuando los discípulos escribieron, las congregaciones que ellos iban formando estaban expuestas a este tipo de pensamiento, hermanos. Por eso cité lo que dice Colosenses: no dejen que nadie los esclavice con filosofías y vanas formas del pensamiento humano y no de acuerdo al Mesías. ¿Por qué dicen eso? ¿Cuál creen que sea la razón? Están muy callados hoy. ¿Cuál creen que sea la razón, hermanos? ¿Será que las comunidades de creyentes empezaban a tener ese tipo de discusiones y de dificultades con los que los rodeaban? Porque el pensamiento griego, helenístico, decía ciertas cosas y lo que se predicaba ahora del Mesías iba en contraposición. ¿No dijo Mashiach: tenle miedo al que puede destruir el cuerpo y el alma en el Gehenna? Entonces ahí hay una diferencia. El pensamiento helenístico dice: el alma es inmortal. Mashiach dice: el alma tendrá un juicio y puede ser destruida. Les voy a dar otro ejemplo. ¿Alguien ha escuchado de Pitágoras? ¿Sí? Pitágoras proponía la dualidad del cuerpo, la dualidad cuerpo-alma. Decía que el alma era inmaterial, distinta del cuerpo que es material, que el alma es la fuerza motivadora de las transformaciones y que se une al cuerpo como castigo. Está sujeta a la transmigración corporal, es decir, pasar de un cuerpo a otro. Eso está directamente en contraposición a lo que nos enseña la Escritura. ¿Se dan cuenta? Nosotros, hermanos, no lo vemos porque estamos a mucha distancia de aquello. Hoy nosotros tenemos otros desafíos. Quizá estos ya no son los que tenemos nosotros. Pero en aquel tiempo de los primeros discípulos, de estas comunidades que estaban volviendo al Mesías, ellos sí que tenían estos desafíos porque tenían que dar explicación, presentar defensa contra aquellos que presentaban este tipo de argumentos basados en ¿qué? En la helenización que habían sufrido. Y tenían por un lado esa enseñanza y por otro lado tenían lo que Mashiach había venido a hacer, lo que los discípulos compartían con ellos. Y no hay forma de conciliar las dos posiciones.
¿Sí lo ven, hermanos? Y, más importante aún, nosotros, insisto, al no tener quizá ya estos desafíos, quizá solamente los muchachos cuando pasan por la universidad o por la preparatoria tengan un poco de roce con estas cosas. Pero hoy los desafíos que tenemos nosotros son distintos. Cosas que no se veían hace 20 o 30 años. Cosas como el nada malo lenguaje inclusivo. Ya no son ellas y ellos. Ahora también son ellas, ellos y ellas. ¿Por qué? Porque hay gente que no se identifica con nada, ni hombre ni mujer. ¿Eso es bíblico? Cuando Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Eso es lo que dice la Escritura. Esos son ahora el tipo de desafíos que nosotros vamos a tener, que nuestras nuevas generaciones van a tener. Quizá ya no tanto lo que aquellos en el primer siglo enfrentaban. Y no lo quiero minimizar. Sigue existiendo esa postura. Pero hoy para nosotros y para nuestros hijos vienen otros desafíos. Porque la mente del ser humano va evolucionando, va cambiando, va modificando sus pensamientos y sus conclusiones con respecto a quiénes somos y qué hacemos aquí. Y hoy por eso surge esa corriente del pensamiento en que tú eres lo que tú te percibas, no te preocupes, deben de respetarte, porque si tú te percibes como mujer siendo hombre, tienen que respetarte. ¿Sí? ¿Es eso lo que enseña la Escritura? Tienes que ser tolerante, tienes que aceptar que hay distintas preferencias u orientaciones sexuales. ¿Sí? Yo no tengo problema, hermanos, y lo puedo decir también categóricamente, yo no tengo problema con la gente que practica lo que quiera practicar. Yo no soy nadie para juzgarlos a ellos. Y aseguro que todo ser humano tiene la posibilidad de la misericordia de Dios. Y yo no juzgo a quien es una lesbiana, un transexual, un bisexual, no los juzgo, yo no tengo por qué juzgarlos. Juzgo la filosofía que está detrás de eso, que ha permitido que el ser humano se desvíe y se distorsione de esa manera. Pero el ser humano, cualquiera que éste sea y cualquiera que sea su condición, puede alcanzar la misericordia de Dios. ¿Por qué no está yendo hacia ese lado? Porque no hay quien les diga. Porque no hay quien sea claro con ellos de lo que están haciendo no es grato delante de Dios. Esas son las cosas con las que nos vamos a enfrentar. Esas son las cosas con las que hoy nuestros jóvenes van a tener que lidiar. Claro que sí. Y entonces, hermanos, para terminar, por fin vamos a poder regresar a Pedro. Después de Primera de Pedro 4:1, ya estamos en el 4, ya llegamos al 4. Puesto que el Mesías padeció en la carne, ustedes también ármense con el mismo pensamiento. El que padeció en la carne terminó con el pecado, para no vivir ya el tiempo restante en la carne, en las pasiones de los hombres, sino en la voluntad de Dios. ¿Lo ven? Si tú y yo hemos venido al Mesías, hemos aceptado y comprobado su gracia, su misericordia, su justicia, y que Él, al haber tenido una vida justa, nos rescató de las tinieblas, dice Pedro a todas esas comunidades de la diáspora que viven bajo la influencia helenística, para que no vivan el tiempo restante que les queda en la carne, en las pasiones de los hombres, sino en la voluntad de Dios. Dicho de otra forma, Pedro está impulsando a esas comunidades a que tengan en cuenta que si ellos se han vuelto al Mesías, lo que reste de sus vidas tienen que vivirlo
para la voluntad de Dios y no para seguir en las vanas y huecas enseñanzas de las filosofías del hombre, como las que estamos experimentando ahora. El tiempo que te resta, tú que saliste de las prácticas del mundo, las prácticas paganas, velo dedicando y dedícalo a la voluntad de Dios y no a seguir haciendo las cosas que hacías. Porque el tiempo pasado basta para haber hecho la voluntad de los gentiles. Es decir, hay un antes y un después. Antes de que yo conociera al Mesías y después de que yo lo conocí, dice Pedro, porque el tiempo pasado basta para haber hecho la voluntad de los gentiles. Es decir, ya tuviste suficiente. Todas las cosas que hiciste antes de conocer al Mesías, ya con eso tienes suficiente. Todo lo que hayas hecho, todos los excesos, todas las cosas que eran en contra de la voluntad de Dios, ya fue suficiente. Viviendo en lascivias, concupiscencias, embriagueces, desenfrenos, orgías, idolatrías abominables, en lo cual se extrañan de que ahora no corran con ellos mismos al mismo exceso de disolución y ahora los insultan. ¿Ven el desafío que tenían los hermanos en aquel tiempo? Ellos habían venido al conocimiento del Mesías, pero la gente que venía de la misma corriente que ellos habían practicado antes, los seguía presionando y los seguía influenciando y seguía tratando de que ellos siguieran las mismas prácticas que tenían. Y por eso Pedro escribe, no permitan eso. Ya hicieron suficiente. Toda la diversión, todo el viva la vida loca cuando la tuvieron antes de conocer al Mesías fue suficiente. A partir de ahí, el después es, ustedes son apartados. O dicho de otra forma, sed pues perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Hay un antes y un después. Todo aquello que te decían los hombres que podías hacer, que dieras libertad o libertinaje a todo lo que se te ocurriera, llegó a un fin, se acabó. Y a partir de ahí, vives para Dios. Porque sabes que al final, a donde quiera que lleguemos, Dios, más allá de la muerte, estará con nosotros. Más allá de la muerte y que nuestro cuerpo se quede en una sepultura, Dios irá con nosotros a donde estemos. Y de ahí de donde estemos, nos tomará para el día del advenimiento de Yeshua. No es lo más importante pelearnos o discutir si hay o no hay una parábola detrás de la historia de Lázaro y el rico. No hay controversia en que si es o no es correcto citar a un escritor pseudoepigráfico. Ese no es el punto, hermanos. El punto es que lo que aquellos hermanos vivían era un desafío importantísimo por toda la influencia helenística con la que se confundían los conceptos que tenían desde los griegos y los conceptos que los discípulos les transmitían con respecto a la obra del Mesías y lo que ahora eran ellos al haber sido convertidos en discípulos y en parte del pueblo de Dios. Y hoy reitero, hermanos, y termino, nuestros jóvenes van a enfrentar un mundo totalmente distinto del que enfrenté yo. Esto que hoy está pasando, yo no lo viví. Hace muchos años que estuve en la preparatoria. Eso no me tocó. Pero hoy sí les va a tocar. ¿Qué va a pasar dentro de 10 años? Seguramente cosas distintas y quizá peores de las que hoy están pasando. Por eso necesitamos fortalecer a nuestros jóvenes. Por eso necesitamos que ellos tengan el fundamento firme de qué es lo que sustenta su esperanza. Porque si no logramos permear en ellos eso, dentro de 10 años, no sabemos qué pueda pasar. Y como dice Pedro, ya fue suficiente. Cuando vivías sin el Mesías y todo lo que hiciste, suficiente, ya. Ahora vive para el Mesías. Dedícate a eso. Eso es lo que
trato de compartir con ustedes. Por eso la insistencia de prepararnos, de entender lo que la Biblia dice, de apelar al juicio y a la razón de a qué nos enfrentamos día tras día para evitar, como dijo Pablo, que sea yo reprobado. No vaya a ser que habiendo yo corrido la carrera llegue al final y sea hallado reprobado. Si ya nos subimos a la carrera, procuremos terminar correctamente. Aquí no se trata de llegar primero a la meta, hermanos. Solo hay que llegar. Pero no te salgas de la carrera que te propusieron. No te salgas y no pierdas la vista de a dónde está la meta. Porque hay mucho que perder para ti y para mí si nos salimos de la pista. Estoy utilizando alegóricamente las palabras de los escritores. ¿Sí? Finito. ¿Quedó claro o me regreso un mes atrás? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Todo en orden? Vuelvan a leer los textos que les dije, hermanos. Vuelvan a leer los textos. Esto es muy importante, hermanos. De eso dependen muchas vidas. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias y la bendición sacerdotal para terminar, hermanos.